Y también los candidatos a diputados por el Distrito 22, ubicado en Iztapalapa, presentaron sus propuestas. Lo hicieron aquí en las instalaciones de Capital 21. Conozcamos cuáles son. El día de hoy se realizó el debate de los 5 candidatos para ocupar el cargo de la Diputación Local del Distrito 22 en Iztapalapa de la Ciudad de México. Los temas que se abordaron fueron infraestructura y servicios públicos. Cada candidato señaló las propuestas para mejorar la calidad de vida a todos los habitantes de Iztapalapa. En el primer bloque hablaron del tema en infraestructura al reformar ley de agua, movilidad y reconstrucción para la Ciudad de México, evitar la explotación de los acuíferos, evitar acciones contaminantes y ampliar medidas de seguridad, así como recuperar vialidades secundarias y drenajes rotos. También trabajar en las problemáticas que existen en Iztapalapa, en agua, drenaje, salud, seguridad, rescate de áreas verdes, evitar los pagos de pipas, repavimentación y garantizar movilidad ampliando la línea 2 del Metrobús. En el segundo bloque, los candidatos señalaron y marcaron los puntos que se tienen que mejorar en servicios públicos, como la reforestación en Iztapalapa, recuperar y aumentar cámaras de seguridad para evitar venta de sustancias nocivas, robo de celulares y homicidios, crear dinámicas para el desempeño de los niños, adultos y jóvenes, rescatar centros comunitarios y culturales, construcción de planteles educativos. María José Valencia, 21 Noticias.